Amigos, muy buenas noches. Miércoles 29 de abril, lluvia en la ciudad capital y en la parte del nororiente del país. Ha habido reportes de ciertos vientos y fuerte lluvia en estas áreas, tal como lo muestran nuestras cámaras, que pues a través de Metra podemos mostrarles a ustedes. Este es el movimiento, pero vean ustedes el asfalto completamente mojado en la ciudad de Guatemala, pero también en departamentos al norte hacia Zacapa y las Verapaces. La lluvia se hizo presente esta noche. Saludamos a nuestra compañera María René Pérez Jonker. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes presentándoles todo lo que ocurre en nuestro país, lo que está ocurriendo también en el mundo y por supuesto información de última hora que se está generando en la ciudad capital. Así que desde ya, bienvenidos y debemos iniciar de inmediato con las noticias. Luis, vamos con información de última hora. En efecto, María René, y es que probablemente a causa de esta lluvia también se reporta un accidente en la bajada de Villalobos. Es información de última hora. Habría perdido el control el piloto de este vehículo, que ya está siendo auxiliado con la grúa del caso, y también por las autoridades que pues tras el accidente acuden al lugar, el de la bajada de Villalobos, que está completamente mojada también, y un transporte pesado ha sido el protagonista de este accidente, tal como lo estamos viendo en pantallas. Esto acaba de suceder y también pues es información que trasladamos a ustedes de último momento. Afortunadamente pues los daños solo son materiales, aunque han acudido los bomberos, los policías y todos los que pueden ayudar en este caso, pero pues solo son daños materiales los que se reportan hasta este momento. Eso sí, completamente detenido el paso, aunque a esta hora serán otros transportes pesados los afectados por la prohibición de circulación durante el toque de queda. Con esto iniciamos y también con otras noticias de interés, María René. $65 personas contagiadas con COVID-19 han salido ya de la enfermedad y una de hecho salió del intensivo. Estos son pues los nuevos datos que nos ha brindado el presidente de la República en su acostumbrado mensaje a la población guatemalteca. El día de hoy, 29 de abril, quiero reportarles que únicamente se han presentado 28 casos nuevos. Hemos logrado recuperar 3 pacientes más. Y miren lo que es de Dios. Hoy logramos sacar al primer paciente. De todos los que han pasado por el intensivo, logramos sacar al primer paciente intensivo a cuidados intermedios. Creemos que es un gran logro. ¿Por qué? Porque es nuestra primera persona que logramos sacar del intensivo. Anteriormente todos los que nos habían caído en el intensivo habían terminado desgraciadamente en fallecimientos. Hoy logramos ya sacar al primero. Está dando resultado esas pruebas que estamos haciendo de lograr tener a las personas con heparina y con cosas que arralen la sangre para que puedan tener menos problemas de tener pues esos trombos que se van a los pulmones y que pueden hacer que la persona fallezca. Al día de hoy se han corrido 436 pruebas. Tenemos un total de 585 casos, 375 son hombres y 210 son mujeres. Hemos llegado a 65 personas recuperadas, lamentamos 16 personas fallecidas, tenemos 502 casos activos y ya vamos llegando a los 100 casos cerrados al lograr superar ya los 80 porque tenemos 81 casos cerrados. También el mandatario reiteraba la importancia de mantener las medidas de prevención para evitar contagios del COVID-19. Quiero pedirles a todos los guatemaltecos que nos unamos en esta gran cruzada por enfrentar a esta epidemia, sin divisiones, dejando atrás esos intereses espurios personales y viendo los intereses de la nación. No es enfrentándonos como vamos a resolver los problemas y vamos a salir adelante. No, no es así. La única forma de salir adelante es que dejemos atrás la división, nos unamos y principiemos a caminar en un solo sentido.
Hoy el reto es combatir esta epidemia, seguir en esta fase de contención que tenemos, que ha dado tanto éxito. Yo les quisiera compartir, primero Dios, mañana lo hacemos, compartirles cuál es el crecimiento en el mundo de la curva de casos comparado con la de Guatemala, para que miremos que esta fase de contención ha sido exitosa. Hemos ido creciendo de poco en poco, mientras el mundo crece aceleradamente en una curva que va casi a 90 grados, nosotros estamos en una curva que no llega a los 45 grados y vamos lentamente. Y eso ha sido gracias ¿a qué? No al gobierno, eso ha sido gracias a ustedes, ha sido gracias a su colaboración, ha sido gracias al uso de las mascarillas. Ha sido porque todo el mundo está respetando. La cantidad de gente que está violando el toque de queda, cada día es menos. Gracias a esas medidas es que todos hemos logrado el éxito que hoy tenemos. Una enfermedad que mientras se está destruyendo otros países, nosotros por la bendita gracia de Dios todavía no estamos destruidos. Estamos de pie luchando por frenarla, todos juntos, a este virus que no nos va a derrotar. Saldremos adelante, pero solo juntos. Divididos jamás lo lograremos hacer. El jefe del Ejecutivo dio a conocer cuáles fueron las falencias y las inconstitucionalidades del decreto 15/2020 por las que fue vetado. Quiero decirles en primera instancia que estoy a favor del espíritu del decreto 15/2020, del espíritu. Pero tenemos que entender que para el gobierno es prioritario atender a la población que está siendo afectada por esta crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Primero, el decreto no es claro al indicar quiénes son los usuarios que deberán gozar protección. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que dicen a los usuarios de la luz, pero resulta que nuestra Constitución dice que ese servicio se llama energía eléctrica. Primera instancia. Segunda, deja abierto a cualquier persona. No es ayudar al pequeño, sino que se queda abierto a cualquier persona. Un gran consumidor podía también no pagar la luz. En segundo lugar, se obliga al crédito hipotecario nacional a endeudarse sin indicar la fuente para su financiamiento. Es decir, le dicen, usted crédito de crédito a las empresas, pero no dicen de dónde va a sacar el crédito hipotecario nacional del dinero. En tercera instancia, la normativa no le dice al Ministerio de Finanzas que debe realizar las asignaciones presupuestarias para poder cumplir con el decreto. Por lo tanto, al no haber financiamiento, el decreto se quedaba como una ley más sin poder ser aplicada. Pero además de eso, le encontramos inconstitucionalidades. Primero, contraviene el artículo 119 de la Constitución Política de la República porque no delimita el grupo objetivo y el impacto económico que puede tener la norma que ellos están poniendo. Segundo, al momento de redactar la norma, permitía que grandes usuarios pudieran acceder al impago de los servicios contemplados, pese a tener la capacidad de pago y no haber dejado de operar durante el tiempo de la calamidad. Tercero, la norma también permitía evitar el corte de los servicios básicos a pesar de que alguien estuviera cometiendo actividades delictivas, como por ejemplo hurto, fraude, robo de fluidos, etc. En el artículo segundo, en lo que respecta a los servicios básicos, contravienen los artículos 15, 43, 44, 119, literal M, el 240 y 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La normativa hace referencia al servicio básico de luz, sin embargo, este no se encuentra regulado de esa forma, por lo que debe presumirse que se refiere al servicio de la energía eléctrica, pero debe asumirse, presumirse. La norma no establece los parámetros para determinar a los usuarios que puedan acceder a dicho beneficio, ni a criterios técnicos, ni de selección para determinar con certeza a los beneficiarios. El plazo para los convenios de pago con las entidades prestadoras de servicio no es congruente, ya que no se determina cuándo los usuarios deben suscribir esos convenios.
Y respecto al crédito hipotecario nacional sobre un fondo específico, se incumple con los artículos 119 y 240 de la Constitución, ya que no fija un límite de los recursos que cubran dicho fondo y tampoco establece, de nuevo, la fuente de financiamiento. Yo estoy consciente de la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios básicos y para eso el gobierno hizo una propuesta para resolver estos aspectos, de manera que se cuente con un instrumento técnico y legalmente viable que atienda al espíritu de lo aprobado por el Congreso de la República. Señores, vete la ley, no el concepto. El concepto está en la propuesta de una ley que es efectiva, que protege a la persona, pero sobre todo que hace y le da certeza jurídica al usuario y al responsable de brindar el servicio. Y en efecto, después de vetar ese decreto el 15 de 2020, el organismo ejecutivo enviaba una nueva propuesta al Congreso de la República para garantizar los servicios básicos de la población más vulnerable durante la emergencia que vivimos. El Ejecutivo envió al Congreso de la República la nueva propuesta para medidas temporales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Yo estoy de acuerdo con el espíritu del decreto 15-2020, pero no puedo estar de acuerdo en una ley que no puede ser aplicada y que a ustedes los estaban engañando. Por eso, el día de hoy, junto con el veto, presenté una ley que corrige los problemas, que corrige las inconstitucionalidades. Y hoy, aquí, delante de ustedes, le pido a esas bancadas que están hablando mentiras, que mañana vayan al Congreso de la República y voten por una iniciativa de ley que va a ayudarlos a ustedes, no engañando con cosas que no eran reales, sino con cosas reales. Se va a poder postergar el pago del agua, de la luz, del teléfono y del internet. ¿Se va a poder? Sí, por supuesto que se puede. Y se va a poder postergar de mayo, de junio y de julio, hasta por 12 meses. Lo que pasa es que a ustedes no les están diciendo la verdad. Yo los invito a que le digan a esa gente que mañana vaya al Congreso de la República y de urgencia nacional apruebe esa ley que los va a beneficiar a la mayoría de los guatemaltecos. La iniciativa señala en el artículo 1 que tiene por objeto garantizar la continuidad de los suministros de los servicios esenciales y evitando la suspensión por falta de pago de estos, los cuales deberán ser aplicados por entidades estatales o privadas durante la vigencia del estado de calamidad y sus prórrogas. Como parte de los servicios esenciales se considera el suministro de agua potable a la población, el servicio de distribución de energía eléctrica, el servicio telefónico tanto móvil como residencial y el servicio de internet tanto fijo como móvil. En el artículo 3 se dicta a las entidades prestadoras de servicios esenciales que no se podrá suspender el suministro durante los meses de mayo, junio y julio del 2020 a los usuarios que no hayan pagado en los meses mencionados. El presidente de la República lamentó que hayan sectores que buscan aprovecharse de la situación vulnerable que vive la población, agregando que hubo acarreo de personas con banderas blancas. He visto cómo gente se está tratando de aprovechar, pagándole a gente a venir con banderas blancas para tratar de aparentar acarreados. Identificamos a personas a las que fuimos a las primeras que les llevamos las cajas en la zona 7, que vienen ahora con bandera blanca, acarreados. No dividamos al país. El país ahora tiene que estar más unido que nunca. Nuestra obligación es plantear soluciones efectivas a la grave problemática que estamos viviendo, no pensar en próximas elecciones, es salir ahorita de los problemas que tenemos. Nos citan a 8 funcionarios al mismo tiempo a una sola bancada con distintas comisiones. No es entorpeciendo la labor del Ejecutivo en momentos de crisis como ellos van a tener éxito. No, así el éxito va a ser que derrotemos la enfermedad, unidos, no divididos. No caigamos en el juego de quienes quieren desunirnos. Hoy es momento de ver hacia enfrente, con una sola visión, la visión de una Guatemala diferente, una Guatemala libre de coronavirus, pero en paz, en progreso, en desarrollo y con justicia. Por favor, seamos serios, no engañemos a la gente.
Ahí están en las páginas del Ejecutivo, en las páginas de gobierno pueden entrar a ver, comparen la ley que nos fue mandada para que la pudiéramos sancionar, compárenla con el análisis que se hace de dicha ley y compárenla con lo que estamos proponiendo. Se van a dar cuenta que lo que estamos proponiendo es lo mismo, solo que sin errores constitucionales. Enmendamos los errores para que usted pueda ser beneficiado de algo que sabemos que necesitamos. En efecto, María René y amigos televidentes, mañana será día clave entonces en el Congreso de la República porque se ha convocado a sesión plenaria para discutir este y otros temas de interés. Y con esto tenemos que irnos a la pausa comercial, pero no cambie porque ya volvemos con más noticias para usted. Y tal como lo comentaba Luis antes de irnos a la pausa comercial, este jueves el Pleno del Congreso de la República conocerá la solicitud de ampliación del estado de calamidad por 30 días más. Esta, entre otras propuestas. Después de varias semanas, la instancia de jefes de bloque se reunió para integrar y aprobar el orden del día para la sesión convocada este jueves a las 10 de la mañana. Como primer punto, el Congreso discutirá el decreto gubernativo 8/2020 para prorrogar el estado de calamidad por 30 días más. La actual medida vigente finaliza el 5 de mayo, por lo que a partir de esa fecha al 4 de junio sería el próximo periodo. El Pleno podría solicitar aprobarlo de urgencia nacional ante la emergencia y atención del COVID-19 en el país. De no ser aprobado de urgencia con más de 107 votos a favor, el decreto será discutido en 3 lecturas. El orden del día también tiene para discusión en primer debate las iniciativas de ley que se han propuesto en materia de reactivación económica, como la Ley de Leasing 4896 y la Ley Reguladora del Convenio Internacional 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial. Otras iniciativas fueron incluidas para primer debate como la Ley de Rastro 5991 y la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres. Y para discusión en tercer debate, el Pleno conocerá reformas a la Ley de Contrataciones del Estado contenidas en 6 iniciativas de ley. Los empresarios fijaron su posición ante la solicitud del Ejecutivo de ampliar este estado de calamidad para atender la emergencia del COVID-19. Habrá que ver dentro del marco del estado de calamidad qué disposiciones toma el Ejecutivo para restringir la actividad empresarial. Nosotros esperaríamos que la restricción empresarial empiece a disminuirse y que se permita la apertura paulatina del comercio a partir del día domingo, cuando el presidente haga el anuncio de las nuevas disposiciones para las siguientes semanas. Pero el estado de calamidad le va a permitir tener ese margen de maniobra y poder hacer contratación sin licitación y poder tomar otras restricciones de movilidad, pero son disposiciones que van a quedar a discreción del Ejecutivo. Por aparte, empresarios están a la expectativa de las iniciativas de ley que conocerá el Congreso este jueves. Bueno, ante la emergencia de salud que hemos vivido, también estamos viviendo ahorita una emergencia económica. Por eso la agenda legislativa en materia económica es tan importante en este momento, darle una gran prioridad para reactivar la actividad económica en el país y poder sostener los empleos. El Congreso el día de mañana conoce la ley de leasing, la cual es muy importante para dinamizar los préstamos, para dinamizar el acceso al financiamiento por parte de la pequeña y mediana empresa. Esperamos que esta sea aprobada y a su vez también que se modifique la ley de contrataciones del Estado para que sea más ágil el proceso. Funcionarios de gobierno y representantes de la industria hotelera trabajan en la política destinada a reactivar el sector turístico de Guatemala. Creo que hoy el sector de turismo se va mucho más convencido de que para este gobierno el turismo es vital, es un pilar que no hemos descuidado en ningún momento a pesar de la crisis. En Inguate estamos con la mejor disposición de poner toda nuestra gama de elementos que tenemos, no solo técnicos, sino también de acompañamiento, de capacitaciones, para que el sector se fortalezca, pero que al mismo tiempo se reinvente. El programa que hablamos es un programa de créditos en donde nosotros estamos destinando 400 millones de quetzales a través de un fideicomiso que se va a manejar para las personas o las empresas que están relacionadas con el turismo alrededor del país.
La idea son recursos que sean fáciles de obtener, que sean en condiciones blandas, a plazos lógicamente largos para que puedan repagar el crédito, y esto otra vez que les permita al sector turismo pasar este bache y en pocos meses comenzar a repensar la forma en la que vamos a manejar nosotros el turismo en Guatemala. Nosotros en el Ministerio de Economía estamos trabajando el Fondo del Empleo y les explicamos cómo poder a los trabajadores formales suspender mientras se reactiva toda la actividad turística en Guatemala. Pero también hablamos de un mediano y largo plazo, de los planes que teníamos nosotros desde un principio con el Plan de Innovación y Desarrollo del doctor Yamatei, que se convirtió en un plan de gobierno. Esos planes son una reingeniería de todo lo que debemos de hacer para que Guatemala se convierta en ese destino turístico que tanto anhelamos. Fuimos oídos que hay un interés seriosísimo del Ejecutivo en apoyar a la industria y que seguramente vamos a salir de eso y que hay planes excelentes para desarrollar Guatemala y que la industria crezca. El ministro de Finanzas Públicas se refirió a la ejecución de los programas de ayuda a los afectados por la crisis económica desatada por el COVID-19. Los fondos para los programas de protección ante los efectos del COVID-19 serán trasladados a más tardar este viernes, señaló Álvaro González Richie, ministro de Finanzas, para que en el transcurso de la primera semana de mayo los ministerios inicien la ejecución. Ya como el Ministerio de Finanzas tenemos todos los fondos, ya se nos acreditaron todos los préstamos, ya pedimos desde el viernes pasado 3.500 millones de quetzales de los 11.000 millones, y básicamente lo que están haciendo ahorita los ministerios es creando los espacios presupuestarios para poderles trasladar esos fondos, lo cual esperamos que sea el día de mañana a más tardar o si no el viernes. El hecho de que no hayan todavía podido ejecutar no obedece a los fondos, obedece a que todavía están definiendo los procesos para que arranquemos con los programas la primera semana de mayo, que es lo que nosotros habíamos anunciado. Ahorita estos 3.500 millones van a servir para dar el primer desembolso al bono familia, ¿verdad? Que es un programa de 6.000 millones de quetzales. Le vamos a hacer un traslado al CHN también y le vamos a hacer un traslado al Ministerio de Economía para que empiece también a hacer frente con las cesantías cabalmente del Fondo de Protección al Empleo, que ustedes saben que cuenta con 2.000 millones de quetzales, que eso alcanzará para atender a 300.000 empleados cesantes por un monto de 75 quetzales diarios. Los recursos para la compra de alimentos también serán trasladados en la presente semana, a pesar que los ministerios se encuentran a la espera de dictámenes de la Contraloría General de Cuentas para determinar si será por medio del Programa Mundial de Alimentos. Ellos van a comenzar este mes, diría yo, si no la otra semana, muy rápidamente. El dictamen que está esperando el Ministerio de Economía y el MIDES es porque ellos quieren hacer la compra de alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Pero el artículo 8-2020, el decreto 8-2020 dice que no se le compre al PMA y la ley de presupuesto vigente dice que sí se le puede comprar al PMA. Ellos están esperando un dictamen de la Contraloría General de Cuentas para ver si la compra se puede hacer a través del Programa Mundial de Alimentos, que lógicamente es más transparente, se pueden comprar cantidades más grandes, y de no ser así tendrán que comprar a los productores locales independientemente, que es lo que querían evitar, porque lógicamente a través del PMA es más fácil el proceso. Una de las disposiciones más importantes, no solamente en Guatemala, Luis, sino que también en el mundo entero, es el uso de la mascarilla, pero lo estamos utilizando adecuadamente. Han hecho recorridos nuestros equipos periodísticos y les estaremos hablando sobre esto, sobre cómo están usando, pues, en las calles los guatemaltecos la mascarilla, correcta o inadecuadamente, o cuándo se debe quitar o no, de acuerdo a que tengamos que ingerir bebidas o tengamos que comer. Y pues, este es algo muy importante. De esto y más hablaremos cuando volvamos de la pausa comercial. Quédese con nosotros. Y como le hablábamos antes de irnos a la pausa comercial, uno de nuestros equipos realizó un recorrido por las calles principales de la ciudad y en cuestión de minutos grabaron a varias personas que no utilizan la mascarilla de forma correcta. Algunos porque están bebiendo o comiendo y otros porque no les importa. La reacción de algunos al presentarles o al preguntarles por qué no lo hacen bien fue de molestia. Pero sinceramente esta medida es por seguridad de cada uno. Algunos se quejan de no poder respirar bien con la mascarilla. Pero recuerde, cuidarnos mutuamente del virus es indispensable. El ministro de Salud prevé que la curva más alta de COVID-19 en nuestro país pueda darse a finales de mayo o inicios de junio. Guatemala se encuentra en fase de contención de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19 en el país.
El ministro de Salud, Hugo Monroy, señaló que todos los días se analiza la curva de casos y la proyección, por lo que se prevé que entre mayo y junio la curva sea más alta. Nosotros estamos esperando lo que es finales de mayo, principios de junio aproximadamente, esperamos el famoso coletazo. ¿Sería cuántos casos? Ejemplo les puedo decir, países muy industrializados han hecho proyecciones y se les ha ido hasta arriba. Hay otros países que han hecho proyecciones y han tenido mucho menor casos. Aunque los casos van en aumento, el titular de la cartera señaló que Guatemala ha llevado con éxito la contención para evitar la propagación del virus. Todo el esfuerzo que se ha hecho en la cantidad, y si vemos la relación por millón de habitantes, hemos tenido un éxito bastante grande. Hemos tenido bastante recuperados, pocos fallecidos, a pesar de que, si se han dado cuenta ustedes, de que sistemas de salud que han sido número uno han colapsado. Y nosotros estamos ahorita en una fase de contención donde ha sido un éxito. Es cierto, esperamos lo peor, como dice el señor presidente, pero estamos preparados para eso. Así pues que Guatemala está por enfrentar sus peores días en mayo y podría extenderse hasta junio, pero la pregunta del millón es ¿hasta cuándo va a durar el COVID-19 en el mundo? Vea usted esta gráfica que nos facilita una universidad de Singapur que hace un diagnóstico, un pronóstico de hasta cuándo se va a terminar la enfermedad. Vea usted, esta es la famosa curva a la que todos estamos ya acostumbrados. El fenómeno empieza el 19 de febrero del 2020 a registrar casos. Aquí la unidad de medida es de 10.000 en 10.000 casos. Y la curva fue creciendo conforme pasaba el mes de marzo y aquí es el 30 de marzo, llegó un pico alto, pero fue a principios de abril, casi a mediados, podríamos decir 13, 14 de abril, cuando llega a su punto máximo la famosa curva. Estamos viendo cómo se comportó el mundo, que ahora empieza a descender, porque la mayoría de países de Asia y Europa empiezan a descender. Por lo tanto, la curva mundial del COVID-19 ya alcanzó su pico máximo y ahora que estamos finalizando el mes de abril empieza a descender. Y la pregunta para resolverla, según este pronóstico de la Universidad de Singapur, es que va a terminar en el 97% de los casos el 30 de mayo del 2020. Para entonces el mundo habrá terminado el 97% de los casos, un 99% para el 17 de junio del 2020 y no terminará sino hasta el 20 de julio el 5 de julio de este año. Así que esto es lo que en teoría pues pronostica la Universidad de Singapur. Pero veamos Estados Unidos, cada país tiene un ritmo diferente. Estados Unidos, que la empieza el 29 de febrero del 2020, tiene un pico máximo el 9 de abril, empieza a descender en sus casos y se espera que el 97% concluya el 16 de junio y tenga el 99% para el 29 de mayo y finalmente pues el 5 del mes de junio pues empiece a descender. Se espera pues que esta sea el comportamiento de los Estados Unidos y una finalización pues para mediados de año. España que tiene otro comportamiento y que también empezaba un 29 de febrero del 2020, ya pasó su pico máximo para el 30 de marzo, empieza a descender en abril y ahora pues llegará al 2 de mayo con el 97% y el 99% lo podría terminar el 13 de mayo para pues concluir el 19 de mayo con la mayoría de casos. Este es el caso de España para mediados de mayo. Veíamos que Estados Unidos lo hacía hacia medio año. Italia pues ya tiene otro tipo de curva. Ellos empiezan en marzo y a pesar de que fueron, ustedes saben, miles y más de 100.000 casos, pues alcanzó su punto máximo cerca del 20 de marzo y empieza a descender de tal manera que el 17 de mayo tendrá el 97% ya de casos y el 99% los habrá alcanzado para el 4 de junio. Lo hace un poco antes Italia que España. Ahora veamos este caso de México. El caso de México pues
todavía no alcanza su punto máximo según este estudio de la Universidad de Singapur, podría parecerse al de Guatemala. Ellos empiezan el 10 de marzo, nosotros lo hicimos el 13 de marzo y el punto máximo lo van a alcanzar cerca del 5 de mayo. Van a llegar hasta el 12 de junio con el 97% de los casos y el 99% no lo alcanzarán sino hasta el 25 de junio. Por lo tanto, la mayoría pues lo estarían alcanzando hasta el 5 de julio. Mucho ojo porque, según nuestros expertos, podría parecerse al caso de Guatemala, de México. Por lo tanto, pues estaremos llegando casi a principios de julio con el COVID-19. Son datos que se van actualizando diariamente según los casos también que se van registrando y que contrasta la situación de Europa, que ya empieza a salir con la situación de Estados Unidos y de México. Interesante el estudio y si pudiéramos volver y para terminar con la gráfica mundial de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, que nos muestra entonces el comportamiento, en este caso el de México, y pues ya hemos pasado por el de Italia y España, y aquí está el del mundo, la pregunta del millón, y quédese usted grabado con esta imagen, pues el pronóstico es para el 20 de julio, o digo el 5 de julio del año 2020, de tal manera que, y aquí está el dato que queríamos, dice, teóricamente el fin va a ser el 2 de diciembre del 2020. Así que ahí tenemos una posibilidad a nivel mundial porque pues recuérdense que países que empezaron después todavía lo siguen desarrollando. Interesantísimo esto que también le podremos presentar a usted en nuestras futuras emisiones según se vayan actualizando los datos, pero que ya nos da una perspectiva de hasta cuándo tendremos el COVID-19 en el mundo y en Guatemala. Volvemos de inmediato. Las fuerzas de seguridad analizan proponer que se ofrezca una recompensa a quien dé información sobre el paciente con COVID-19 que se escapó del hospital de campaña del Parque de la Industria. A quien brinda información sobre el paradero del paciente con COVID-19 que se fugó del hospital del Parque de la Industria es una propuesta que analiza presentar la Policía Nacional Civil al ministro de Gobernación. El titular de la PNC añadió que según los reportes brindados por los agentes destacados en las fronteras, no se registra la salida del paciente del territorio nacional. El hombre tiene una orden de captura en su contra. Ya se tiene identificado y bajo vigilancia los inmuebles que tienen relación con la familia del individuo que se fugó, es decir, de la esposa, de la mamá, de la suegra, es decir, todo el círculo más cercano familiar, pero que sabemos que en efecto, de acuerdo a la comunicación que se ha tenido con la esposa y con la mamá, de que no cuentan con el apoyo de ellos. Añadió que ya tienen ubicada a la familia del paciente. Además, se mantienen vigilados los inmuebles en donde puede buscar refugio. Se está analizando la posibilidad de enviar una sugerencia por escrito hacia el ministro de Gobernación para poder ver la posibilidad de conformar una junta y ver el tema del pago de recompensa por la localización. Pero es un tema que se está analizando. Otros migrantes que permanecían en el albergue Ramiro de León Carpio han salido a sus viviendas en donde continuarán en cuarentena. Tras permanecer los 14 días requeridos por las autoridades de salud, 17 guatemaltecos deportados de Estados Unidos salieron del albergue Ramiro de León Carpio, ubicado en la zona 13 capitalina, y fueron trasladados hacia sus viviendas para permanecer en cuarentena. A todos los retornados se les practicó 2 veces la prueba del COVID-19 y los resultados fueron negativos. 17 personas más continúan en el recinto, quienes están a la espera de que se les practique la prueba. El pasado lunes, otros 47 guatemaltecos retornados salieron del albergue con rumbo a sus hogares. Casi media docena de migrantes indocumentados originarios de Sololá que fueron retornados por culminar la cuarentena están pues a punto de hacerlo sin mayores riesgos y por supuesto sin contratiempos. En el albergue del lugar conocido como La Compostera del área rural del municipio de San Antonio Palopó, se localizan personas retornadas. Después de 8 días de permanecer en cuarentena, estas 5 personas se encuentran estables y no presentan ningún síntoma referente al COVID-19.
Se conoce que todos los días personal de salud de la aldea Agua Escondida, en coordinación con la comuna, realizan el monitoreo respectivo para ver el estado de salud de las personas, entre ellos un niño de 9 años de edad. Según se ha dado a conocer por autoridades y comunitarios de San Antonio Palopó, es alentador que las personas estén completamente bien y además solo restan 6 días para que cumplan la cuarentena y regresen a su hogar sanos y salvos. Las 5 personas fueron retornadas de México y Estados Unidos, quienes están en este albergue temporal cumpliendo la cuarentena. Con imágenes de Lobsan, reporta desde el departamento de Sorolá, Enrique Pablo de León. En San Marcos, 3 trabajadores de la construcción estuvieron a punto de perder la vida cuando efectuaban sus labores diarias. Por 1 hora aproximadamente, elementos de los cuerpos de socorro con ayuda de vecinos lograron rescatar con vida 3 albañiles que quedaron soterrados. El hecho se registró en la comunidad de Las Palmas de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, según informaron bomberos municipales de Aldea Chayen. Unos pacientes que estaban trabajando en un barranco, en una construcción de una vivienda, tenían un paredón aproximadamente de 5 metros de altura y lamentablemente el paredón se les vino encima. Al llegar al lugar encontramos 3 pacientes enterrados, uno que se identifica como Damaris Judith Macario Esteban, de 16 años. El otro paciente se llama Johnny Bravo Macario, de 22 años, y Freddy Kiwan, de 40 años. Ellos fueron rescatados por el personal de la estación 101 de Aldea Chayen y personas que se encontraban en el lugar, que nos ayudaron a realizar este rescate. Gracias a Dios, ni una persona salió fallecida, ¿no? Que quedaron varios minutos bajo la tierra. Gracias a la rápida intervención de rescatistas de la estación 101 de Aldea Chayen, logramos el rescate de estas 3 personas que ahora fueron trasladadas hasta el Hospital Nacional de San Marcos, estables y con vida. Uno de ellos fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos con golpes y laceraciones. Una, pues no presentaba mayor daño, solo fueron sus pies que quedaron superados. Ella se encuentra estable en su vivienda de plano. La otra persona estábamos al pendiente de su llegada hacia este hospital. ¿Qué maniobras usaron para el rescate de esta persona? Usamos herramientas, asadones, flechas, palín y equipo de personal, ¿va? Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Esta tarde se produjo un fuerte accidente de tránsito en la ruta al occidente de nuestro país. El percance vial ocurrió a la altura del kilómetro 66,5 sobre la ruta nacional 14. En el lugar, una camionetilla agrícola colisionó con un vehículo del transporte pesado. El saldo fue de un fallecido y un herido. Este último fue trasladado al Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Municipales departamentales de Jocotenango fuimos alertados a lo que es ruta nacional 14, kilómetro 66.5, donde se nos indica un hecho de tránsito, destacando la unidad AD113 y unidad D68. Al lugar, al punto se comienza a trabajar con el equipo especial denominado Fijada de la Vida, ya que el piloto del vehículo se encontraba atrapado, por lo cual al momento de extraerlo y tomarle sus signos vitales, el mismo ya no contaba con los mismos, por lo cual corresponde al nombre de Wilmer Giovanni Apen Telón, el cual indican es residente de San Antonio, Aguascalientes. Ya se encuentran familiares acá en el lugar y el mismo impactó contra un camión, el cual hasta el momento se están investigando cómo fue exactamente el hecho de tránsito. En la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia fueron juramentados los nuevos integrantes de la carrera judicial para el periodo 2020-2022. El organismo judicial informó que este miércoles fueron juramentados los nuevos miembros del Consejo de la Carrera Judicial para los próximos 2 años. Los representantes titulares del Consejo son, por la Corte Suprema de Justicia, Zuli Eugenia Cantoral Campos; representante de magistrado de Sala de Apelaciones, Gilma Esperanza Valladares Orellana; representante de jueces de primera instancia, Elia Raquel Perdomo Ruano; representante de juez de paz, Rolando Amado Barrera Florián; el juez de ramos de paz, Rolando Armando Barrera Florián,
fue electo como presidente del Consejo de la Carrera Judicial periodo 2020-2022. Los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial salientes, que estuvo dirigida por Carlos Guerra, fueron cuestionados durante su administración, que no evaluaron, como lo establece la ley, a los funcionarios judiciales que participaron en las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Corte de Sala de Apelaciones. Y este domingo 3 de mayo será la tradicional fiesta de la Rosa en honor de la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario. La celebración esta vez será distinta, puesto que la emergencia desatada por el COVID-19 obliga a todos a estar en casa y los templos cerrados. Sin embargo, la población católica podrá participar de una rogativa especial en el interior del Templo de Santo Domingo, implorando por el cese de la pandemia, que usted podrá seguir a través de TN23 a las 3 de la tarde. No se lo vaya a perder. TN23 encabeza esta transmisión que nos presentará la rogativa especial de la Virgen del Rosario. La comunidad de frailes dominicos y la cofradía del Santo Rosario celebran cada primer domingo de mayo la fiesta de la Rosa en honor a la Santísima Virgen María. Este año, la celebración será completamente diferente debido a la emergencia que se vive en el país por la pandemia del coronavirus. En honor a la Virgen del Rosario y a la patrona de Guatemala, se ofrecerá el rezo del Santo Rosario y la Santa Eucaristía por el cese de la pandemia, por los enfermos y por todo el pueblo que sufre los efectos de esta enfermedad en el mundo. Usted podrá vivir este momento de oración a través de la televisión guatemalteca. Las diversas actividades programadas en el Templo Dominico serán transmitidas por TN23 a partir de las 15 horas. Unámonos en oración, implorando a Dios por el fin de la pandemia y la bendición de toda Guatemala. Pues nos acogemos a la maternal protección de la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario, en este mes de mayo que inicia el mes de las flores, pero también el mes de la Madre, y la Madre de la Iglesia Católica, de los católicos, la Virgen del Rosario seguramente va a bendecir a toda Guatemala. Y bien, María René, de esta manera estamos concluyendo una noche de lluvia que también nos hace pensar que mayo vendrá muy copioso. Buenas noches, María René. Feliz noche, Luis, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que mañana tenemos 3 emisiones nuevamente para que usted esté muy bien informado. Cuídense y los esperamos. Feliz noche. Hasta mañana.